ultimátum de Rusia en Mariupol. O se rinden, o no saldrán vivos. Rusia informa de la liberación de la zona urbana de Mariupol, en una operación en la que casi 1.500 hombres armados de Ucrania se han entregado al ejército ruso. Un total de 1.464 soldados ucranianos se han rendido ya durante la liberación de Mariupol, anunció el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, tras haber declarado la liberación de toda la zona urbana de esta ciudad de los combatientes ucranianos. El militar ruso afirmó que la cifra de soldados ucranianos, nazis, y mercenarios extranjeros que se rinden, aumenta cada día, enfatizando que el número total de los hombres armados que se encuentran bloqueados en la planta metalúrgica Azovstal en Mariupol, no supera los 2.500. La única oportunidad de salvar sus vidas, es voluntariamente bajar los brazos y rendirse, agregó. Entretanto, el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa de Rusia, Mikhail Mizintsev, aconsejó a los combatientes escondidos en Azovstal, a deponer las armas a partir del 17 de abril de 2022, y les garantizó la vida a todos los que se entregasen a las tropas rusas. Mizintsev dijo que las autoridades de Kiev no les permiten deponer las armas, y amenazan con posteriores fusilamientos. Anteriormente, el ejército del país euroasiático había calificado la situación humanitaria en la ciudad de catastrófica, y acusado a Kiev y los radicales de atrapar deliberadamente a civiles en Mariupol. Mariupol se ha convertido en un importante punto focal de los combates en Ucrania. Las fuerzas rusas y sus aliados del Donbass se enfrentan a las tropas ucranianas y a los militantes neonazis de Azov, en combates casa por casa, en medio de los intentos de estos últimos para esconderse en zonas residenciales. Xi Jinping le pone un stop a Biden. Cansado de las políticas injerencistas del presidente demócrata y de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la situación de Taiwán, el mandatario chino ha dicho basta. Al parecer, se obstinó de la actuación imperialista en la isla que intenta desconocer lo aprobado en Naciones Unidas y que dictaminan al gigante asiático como representante legal del territorio, independientemente que China respeta al gobierno imperante. Sabemos sus intenciones, comentó Xi, quien alertó los deseos de Washington de colonizar la región en busca de dominar el canal Océano Indo-Pacífico, que posibilita la circulación comercial más importante de Europa y Asia. La verdad es que por ese canal navegan más de 30 millones mensuales de inversiones y negociaciones comerciales destino a las potencias de Asia y a los países del viejo continente. Pero además se desarrollan prácticas militares de gran dimensión para garantizar la seguridad regional. Wu Qian, portavoz de la entidad castrense china, comentó: frustraremos cualquier injerencia externa en Taiwán. Y además transmitió un mensaje del ministro de Defensa asiático con relación al asesoramiento militar. Es por eso que señaló: rechazamos también que Washington aprobara a principios de este mes la posible venta de artículos militares a Taiwán, y dejó claro que no aceptan ninguna negociación de ese tipo. De hecho, aseguró, el ejército de la nación adoptará las medidas necesarias con tal de frustrar las injerencias externas, y alertó a Washington que no tolerará los intentos separatistas de independizar a Taiwán. De ahí que, en declaraciones de Wu, refirió que: mis amores, desde el segundo número 1, India ha mantenido una postura de no sancionar a Rusia, bajo ningún concepto. Ahora, el ministro de Defensa de ese país ha hablado alto y claro, utilizando la siguiente frase durante un viaje reciente aquí a Estados Unidos: si sufrimos daños, India no perdonará a nadie. Rajnath Singh se ha dirigido a la comunidad indio-estadounidense de San Francisco, advirtiendo y reprendiendo el intento de Joe Biden de influir siempre en su política exterior. En una crítica implícita al manejo del conflicto entre Rusia y Ucrania por parte de Joe, Singh ha dejado clara la postura diplomática de su país. Y por supuesto, la postura diplomática del primer ministro indio Modi. No creemos en una diplomacia de un juego que suma cero,
buscaremos relaciones amistosas con cualquier otra nación bilateralmente. Si la India tiene una buena relación con un país, no significa que su relación con cualquier otro país tenga que deteriorarse. Porque si no, esto nos sonaría a o estás conmigo o estás en mi contra. Y esto la India no lo va a aceptar. En otras palabras, India seguirá tratando a Rusia como siempre lo ha hecho y espera que la administración de Joe Biden retroceda en sus intentos de presionar al régimen de Modi para que haga lo contrario. Los funcionarios... Grecia desobedece a Washington y Bruselas. Atenas ha decidido desmarcarse de sus aliados de la Unión Europea, luego que el gobierno de la presidenta Katerina Sakelorapoulou anunció que no está dispuesto a sacrificar sus capacidades defensivas. El país helénico, que es miembro de la Unión Europea desde 1981 y forma parte del espacio Schengen desde el 2000, decidió darle la espalda a las instrucciones dictadas por la administración de Joe Biden a sus aliados europeos. El ministro de Defensa griego, Nikolaos Panagiotopoulos, fue el encargado de hacer pública esta decisión durante su intervención en el Parlamento helénico. Una medida que, sin lugar a dudas, no ha sido del completo agrado de sus vecinos. Aunque el gobierno de la presidenta Katerina Sakelorapoulou fue uno de los primeros estados en suministrar municiones, lanzacohetes portátiles y fusiles Kalashnikov, Grecia ha tomado la determinación de no enviar más elementos de su arsenal bélico. En concreto, el ministro de Defensa griego dijo: "No debilitaremos la defensa del territorio griego", una postura que ciertamente obedece a la necesidad de proteger sus fronteras frente a la amenaza que para ellos constituye Turquía. Durante su comparecencia ante el Parlamento helénico, Panagiotopoulos explicó que los equipos de defensa suministrados al país en combate eran parte de su reserva, por lo que Grecia no estaba en posición de debilitar ningún punto de su defensa, especialmente en las islas objeto de disputa con su vecino turco. Recordemos que desde los años 70, las relaciones entre los gobiernos de Atenas y Ankara se han visto afectados por la disputa diplomática. Europa a las puertas de volver a las brújulas y los mapas. La toxicidad de las sanciones económicas occidentales decretadas por presiones de Washington y sus aliados en el viejo continente están demostrando su carácter autodestructivo también en el ámbito espacial. Y es que el sistema de navegación satelital europeo Galileo, homólogo de GPS estadounidense, se ha quedado sin la posibilidad de renovar sus satélites más antiguos debido a la ruptura de la cooperación entre la Agencia Espacial Europea y su similar de Euroasia, Roscosmos, lo cual ha dejado varados en tierra hasta 10 nuevos satélites, poniendo en peligro el buen funcionamiento del sistema que tiene unos 2.000 millones de usuarios a escala global. Biden está cada día más acorralado y poco asertivo, y no le perdona ni las personas que pertenecen a su propia gestión. ¿Qué sucedió en esta oportunidad? Según la ABC News, el día 11 de abril el presidente de la potencia del norte brindó un discurso de política interna en el estado de Iowa. Fue allí donde el mandatario declaró que la nación euroasiática y sus tropas están llevando a cabo un genocidio. ¿Estas afirmaciones las debería brindar el líder? La respuesta es no. Si un gobierno o nación va a fijar esa postura, debe declararse desde el Departamento de Estado. Es este organismo quien tiene la tarea de hacer determinaciones formales por si considera genocidio o crímenes de guerra determinadas acciones. Aquí también es importante mencionar que esa decisión debería procesarse a través de un proceso legal independiente, y por ello mismo, estas acciones alertaron de inmediato a los funcionarios que integran a su equipo. En ese sentido, el medio detalló que las declaraciones contradicen las conclusiones a las que llegaron las agencias de inteligencia de su propia nación. Consecuentemente, las exposiciones a la prensa aún no han sido avaladas por este importante organismo. Pero ello no termina acá, porque este culebrón tendrá para varias opiniones más. Es la primera vez que el mandatario lanza una acusación de tal escalada para con su homólogo y principal enemigo. Para la yapa mediática y opositora que no deja pasar una resbalada, Joe Biden
añadió a las declaraciones posteriores para los periodistas que en esa ocasión y contexto solo van a aprender más y más sobre la devastación. Señalando luego, y aquí citamos sus propias palabras, dejaremos que los abogados decidan a nivel internacional si califica o no como genocidio, pero seguro que así me parece. Bueno, pues si le parece o no, no se clasifica como certero, dijeron los funcionarios que lo rodean. Las fuentes que hablaron con la NBC son altos funcionarios del Pentágono. Ellos fueron quienes manifestaron que las declaraciones de Biden están siendo improvisadas. Y eso mismo lo que dificulta que la agencia lleve a cabo su trabajo de forma creíble. Según las autoridades, son las compañías de inteligencia quienes recopilan información y denuncias que podrían equivaler a tales barbaridades. Pero son los formuladores de políticas quienes finalmente deciden si declararlo o no. En ese sentido, y hasta el día de la fecha, los informes realizados por el organismo no respaldan una designación de genocidio. La defensa en esa negativa desde la visión del funcionario americano se sostiene en que el genocidio incluye el objetivo de destruir un grupo étnico o una nación. Y hasta ahora, eso no es lo que están viendo. Sobre este conflictivo panorama, RT detalló que personas familiarizadas con la